poder tener el privilegio de adorarle y de exponer su palabra. En esta hora quiero invitarles a buscar en el libro de Apocalipsis, donde tuvimos la lectura devocional, en el capítulo 18. Vamos a estar yendo sobre todo este capítulo para desarrollar el tema de la señal que hemos titulado Juicio sobre la capital del anticristo. Otra de las señales proféticas que esperamos pues se cumplan antes del regreso de nuestro Señor. Padre, gracias por la bendición de estar en esta mañana en tu casa, de poder tener tu palabra a través de la cual tú nos hablas. En esta hora estamos pidiendo un corazón humilde para recibir tus enseñanzas y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, la religión jamás ha salvado al hombre. El infierno estará lleno de gente religiosa. Gente que, como los demonios de los que habla Santiago, también creen. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen, dice Santiago. O sea, los demonios tienen una doctrina correcta, una sana ortodoxia, pero esto no les salva. De igual manera, conocer, tener la información correcta, no es suficiente para que una persona sea salva. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que conoces? Desgraciadamente, muchas personas han estado confiando a lo largo de la historia y en el presente, y lo harán en el futuro, en sus acciones religiosas para asegurarse su salvación a su manera y no a la manera de Dios. Y cuando hablo de religión, no me estoy refiriendo específicamente a un grupo. Generalmente se asocia con la religión tradicional, el catolicismo, pero una persona puede ser religiosa aún dentro de una iglesia evangélica, llámese como se llame, y llevar años y aún estar perdida. Esa masa de gente religiosa no será parte de la iglesia que el Señor venga a buscar. El Señor viene a buscar personas nacidas de nuevo, selladas con su Espíritu Santo. Estas personas pueden estar sujetas al engaño espiritual, al punto que pueden y con toda seguridad formar parte de esa gran ramera que se ha de levantar durante los 7 años de tribulación. Una gran ramera que tiene un aspecto religioso y además un aspecto político. En el mensaje anterior estuvimos viendo el aspecto religioso de esta gran ramera y explicamos que es una unión de falsos creyentes, de gente religiosa que se formará en los tiempos del fin, levantando una religión donde habrá lugar para todos, sin importar en lo que crean. Este movimiento religioso estará dirigido por un líder que la Biblia llama bestia y además lo identifica con el falso profeta. Un líder religioso con apariencia de cordero, pero hablará como un dragón. Cumplirá una función, digamos, propagandística a favor de ese último dictador mundial que la Biblia también identifica como una bestia y que le llama el anticristo. Este será un líder político. Sabemos además que a la mitad de la tribulación, ya esta religión, este aspecto religioso de la gran ramera quedará destruido, desactivado, por cuanto el culto se rendirá únicamente a ese hombre que según la palabra, según Tesalonicense, estará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y exigirá adoración de todos los seres humanos en aquellos días.
La Biblia nos recuerda en el último libro, en el libro de Apocalipsis, una descripción detallada del juicio que ha de venir sobre el mundo entero. En los capítulos del 6 hasta el 18, describe la Biblia el futuro periodo de 7 años conocido como la tribulación, donde sabemos que los juicios caerán sobre la tierra a través de los sellos, las trompetas y las copas. Y aunque serán de alcance mundial, Dios tendrá un blanco específico. Un blanco específico. Y será el imperio del anticristo de Babilonia. Ese imperio incluirá, como dijimos, un aspecto religioso y uno comercial o político. En el punto central de la tribulación, el anticristo destruirá el sistema, el falso sistema religioso babilónico, el cual va a quedar asimilado dentro de la Babilonia comercial. Cuando hablo de la Babilonia comercial, me estoy refiriendo a que en esos tiempos finales, ese gobierno de 10 reyes con un cuerno pequeño tendrá una sede que probablemente sea en la reconstruida Babilonia, donde se establecerá la capital de ese gobierno, y allí se encontrará el principal blanco de ataque de Dios sobre el anticristo. La destrucción de esta Babilonia es la que encontramos en el capítulo 18. Ahora, quiero que le presten atención porque aquí la Babilonia de la que se habla es una verdadera ciudad. Se le llama 5 veces en el capítulo ciudad. En el verso 10, en el verso 16, en el verso 18, en el verso 19 y en el verso 21. Si 5 veces dice que es una ciudad, será una ciudad literal. Allí residirá la capital del anticristo. Será el centro y representará su imperio comercial. En este capítulo 18 se nos describe 7 aspectos de este juicio sobre esta capital, sobre esta Babilonia. Acuérdense que en el 17 hablamos del aspecto religioso. Ahora vamos a hablar de esta ciudad, de esta capital, que forma parte de su aspecto comercial y político. Lo primero que se anuncia es un mensaje de juicio. Después de esto, dice el verso 1, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Todo comienza con estas 3 palabras, después de esto. Es el inicio de una nueva visión. Y en esa nueva visión, ¿qué ve Juan? Otro ángel poderoso, como ángel poderoso, pero no todopoderoso. Hay 3 características que revelan su poder. Hay 3 características que describen su importancia. En primer lugar, dice la Biblia que desciende del cielo y que lo hace con gran poder. En segundo lugar, dice la Biblia que la tierra fue alumbrada con su gloria. O sea, hará una espectacular aparición. Y más aún cuando lo hará en un escenario lleno de oscuridad y tinieblas. Acuérdense que ya el mundo estaba sumido en oscuridad. En el capítulo 16 de este mismo libro, verso 10, dice, el 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas.
y mordían de dolor sus lenguas. Recuerden que cuando la Biblia habla trono, está diciendo gobierno. Cuando habla de bestia, está hablando de un líder, el último dictador mundial. Cuando la Biblia dice que se llenó de oscuridad, no hay otra o no hay razón para interpretarlo de otra manera que de manera literal. Si el sentido literal tiene sentido, no le busques otro. Ahora, en el capítulo 18 aparece un ángel de gran poder en un escenario de oscuridad, y cuando lo hace dice que alumbra la tierra con su gloria. En tercer lugar, clama con una voz potente, como para que nadie pueda ignorarlo. Todos lo oirán, todos lo verán, y este es el mensaje. Ha caído la gran Babilonia. Un juicio que se predice en el capítulo 14, verso 8. Otro ángel, capítulo 14, verso 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese juicio proclamado aquí ahora se cumple. Y en este capítulo 18 nos explica la primera causa por la que será destruida. Dice la palabra que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Bueno, los espíritus inmundos es una expresión para decir lo mismo que se dice con demonios, solo que emplea estas dos expresiones para enfatizar que aquella ciudad estará llena de una inmensa actividad satánica. Comenzando porque el que estará gobernando el mundo será un agente del diablo. No es sorpresa para nadie que cada día nuestro mundo rebelde e incrédulo se inclina más y más al mundo de las tinieblas. Solo con buscar un poco las estadísticas de cómo ha crecido en estos últimos años la atracción, la práctica del espiritismo, la hechicería, la cartomancia y todo tipo de práctica diabólica, además de que ya las personas abiertamente se declaran como adoradores de Satanás. Hay templos donde se adora a Satanás, hay sacerdotes de Satanás. Hace años que se escribió una Biblia satánica. La gente una y otra vez declara su atracción por el príncipe de las tinieblas. Y aunque el diablo ha tenido la intención a lo largo de la historia de volar por debajo del radar para pasar desapercibido, cada día es más descarada su embestida y la gente que se identifica con ella. Dice la palabra que se convirtió en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Usando estas metáforas, se compara a estos espíritus de las tinieblas con grotescas aves de carroña, demonios que sobrevolarán una ciudad condenada, esperando su caída. Y ocurrirá porque, como dice el verso 3, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra, los gobernantes de aquellos días, han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su poder. Aquí se usa nuevamente la expresión fornicación, tal y como se usó en el capítulo 17, para explicar cómo la gente
ha corrido, corre y correrá detrás de esa ramera. Al decir que fornicaban es que tenían una relación íntima con ese mundo de religión falsa. Y aquí se dice exactamente lo mismo del aspecto comercial y político de aquellos días. Estaremos viviendo, bueno, no estaremos nosotros. Hay que recordar que ya no estaremos en ese tiempo si verdaderamente somos hijos de Dios. En aquellos días, el mundo estará viviendo una especie de estupor religioso y materialista. Hoy la gente cada día corre más y más hacia eso. El mundo se prepara para su destino, según la palabra de Dios. Todas las naciones, los reyes de la tierra y los mercaderes de la tierra, esto es un indicio de que todo el mundo será seducido por esta Babilonia, por este gobierno, por este último imperio. Los mercaderes de la tierra se enriquecerán de la potencia de sus deleites. Hoy no es una sorpresa para nadie que los grandes poderes económicos que radican en unas pocas personas a nivel mundial se han estado enriqueciendo una y otra vez en medio de las crisis. Han sido oportunidades para llenar sus bolsillos. El mundo de aquellos días se enfrentará a una crisis sin precedentes. Estos hombres entregarán su autoridad o su poder a la bestia. Harán causa común con él. Sobre todo como que será un hombre que se venderá al mundo como un Mesías, que tiene la solución a la gran crisis. Miren, hay un patrón que hemos visto en los últimos años. Las pandemias, el calentamiento global, la escandalosa inflación que se vive no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. No son calamidades para resolver, son crisis para explotar. Y en ese patrón consistente hemos visto algo muy común. Siempre ha sido la misma solución. Un gobierno más grande, un gobierno mayor, un gobierno que le quita a las personas ciertos derechos y le dice: yo soy quien te va a cuidar. Los gobiernos no existen para eso. Pero eso será exactamente lo que hará el anticristo. Esto que vemos ahora es algo consistente. Las crisis generan caos. El caos produce miedo. Y el miedo lleva a las personas a renunciar a sus más elementales derechos. Ante cualquiera que se levante y diga: yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Sin embargo, la Biblia nos está recordando una y otra vez que es una pésima decisión poner nuestras vidas en las manos del hombre. Claramente dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Vivo convencido que la ideología que va a sostener el anticristo será una ideología socialista. Porque esa ideología es la que precisamente te dice: el gobierno tiene que tener más autoridad y poder sobre la gente. El gobierno es como el Big Brother que te va a cuidar. Para mí, el socialismo no es más que un camino más largo para llegar al mismo lugar. ¿Saben cuál, no? El comunismo.
No creo que el anticristo se ofrecerá ante el mundo como comunista. ¿Por qué? Porque esa es una palabra que está muy desacreditada. Esa ideología ha mutado. ¿Cómo podríamos decir? Se ha disfrazado con otra mejor. El socialismo. Al final, los que conocemos acerca de esto sabemos hacia dónde va esto. Pero en aquellos días sucederá exactamente lo mismo que estamos mirando. Hoy sería sabio que nos preguntáramos cuál será la próxima crisis. Acuérdense de esto, las crisis no son calamidades para resolver, son oportunidades para explotar y para echarse dinero en el bolsillo gente que tiene bastante. En segundo lugar, hay un llamado al pueblo de Dios. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esto es un llamado a aquellos que en aquellos días conozcan de Jesús. Sí creo que habrán personas que se salvarán. Sí creo que habrán personas que vendrán a la fe. Muchos de ellos estarán viviendo en estas regiones. Dios les está llamando a abandonar esa zona de juicio, a salir de allí. ¿Está mal hacerle una aplicación a este versículo como un llamado de Dios a abandonar la falsa religión y a volverse al Dios verdadero? No, no está mal. Ya he dicho que un versículo puede tener varias aplicaciones, pero una sola interpretación. A la luz del contexto, la interpretación correcta es esto. Dios está llamando a aquellas personas que en aquellos días estén allí a salir de allí, porque son su pueblo. Y le dice: si te quedas, te harás partícipe de sus pecados. Te harás partícipe de mi juicio a través de las plagas, porque mi paciencia tiene un límite. No hay tal cosa como la eterna paciencia de Dios. No con los impíos. Sabemos que Dios es eterno y sus atributos son eternos, pero en ninguna parte de la Biblia se enseña que Dios va a manifestar una paciencia eterna con aquella gente que deliberadamente rechaza su palabra y su evangelio. La Biblia enseña que hay un momento en que Dios dice: hasta aquí. Lo dijo con la generación antediluviana. Lo dijo con Sodoma y Gomorra. Lo dijo con Acab y Jezabel. Hay momentos en que Dios dice: hasta aquí. El problema es que nosotros no sabemos cuál es el límite. Pero algo que sí es real y que lo hemos visto a través de las Escrituras, que cuando el pecado se convierte en algo continuo, en algo persistente, como dice la Biblia en Génesis, que la generación antediluviana tenía la mente con pensamientos de continuo solamente el mal. Cuando el mal se vuelve en el estilo de vida de una sociedad y de un mundo, está acarreando el juicio de Dios. Y estos dos versículos nos están recordando eso. Dios se enoja, su ira se enciende. Ahora se define el juicio. Verso del 6 al 8, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte,
llanto, hambre. Será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Los grandes imperios a lo largo de la historia se han erguido, convirtiéndose en señores del mundo, y con la misma fuerza que se han levantado, han caído. Porque el hombre no puede luchar contra Dios, y menos aún vencer. Por eso, mi amado hermano, no se enamore de ningún reino humano. No se enamore de ningún presidente, de ninguna ideología política. El mundo va a pasar. Todo lo que hoy vemos será destruido. La Biblia nos alerta que hasta ese último imperio se volverá cenizas. Por eso, cuando yo hago un llamado a mis hermanos en Cristo a asumir sus responsabilidades en el área política, cívica, yo sé que la palabra política a algunos porque nos han programado, nos han puesto un microchip en el cerebro, que no es más que repetir y repetir algo. Cuando se repite tanto, la gente se lo cree. Como eso de que los cristianos no debemos meternos en política. Sí, es cierto, existe separación de la iglesia y del Estado. Pero, hermano, nuestra misión es predicar el evangelio. Pero el punto es que la política, lo que la gente define política, envuelve todo aquello que tú y yo creemos a veces, y que es imposible ignorarlo sin pagar las consecuencias. Me va a decir usted que va a vivir de espaldas a la realidad social que le ha tocado vivir y no es desobedecer a Dios. Sí, va a desobedecer a Dios. Sí tiene que meterse en política. Tiene que meterse en política. No puede ignorar lo que está pasando. ¿Cómo me meto en política? Ejerciendo mi derecho al voto, defendiendo de las maneras que pueda las cosas que creo. Miren, como no me gusta hablar por hablar, permítanme hacer una pausa para profundizar un poco más lo que quiero decir y en la mente de todos los que están aquí quede claro a qué me estoy refiriendo cuando digo que tenemos que meternos en política. El problema es que hoy el mundo de la política ha cruzado la línea y se ha metido en cuestiones de nuestra fe. Por ejemplo, hoy todo asunto que se trata, que se discute en el orden social y político, nos atañe a nosotros. Le voy a poner unos pequeños ejemplos. Piénselo. Y después que escuche esto, piense si verdaderamente puede seguir viviendo en la mentira de que el cristiano no se puede meter en política. Cuando yo digo que si hay algo en lo que no debemos meternos, es en enamorarnos de una ideología o de un candidato político. Cuando yo voy a votar, que por cierto, en un mes tenemos la oportunidad, yo no voy a votar por un candidato. No voy a hacerle propaganda a una ideología o a un partido. Me voy a oponer a aquellas cosas que yo sé que ofenden a Dios. Y voy a aprobar aquellas cosas que yo sé que le glorifican. Tengo que decirlo porque no podemos seguir dormidos. Miren, la mayoría de los asuntos que hoy se discuten, y de hecho, hay un partido político, el partido del presidente actual, está haciendo su campaña alrededor de esto. No se tratan temas ni de economía, ni de inmigración, no. Esto es lo que él está usando para lograr seguir en el poder
el Partido Demócrata. Y díganme si estoy equivocado. Lo he dividido en 4 áreas. En cuanto a la sexualidad y a la moralidad. En cuanto a la identidad humana. Tercero, en cuanto a la santidad de la vida. Y cuarto, en cuanto al futuro del planeta Tierra. Disculpen que lo esté buscando en el teléfono porque es que lo tengo aquí en algo que escribí. No está en el sermón, me salí, me sacó el Señor, tengo que decirlo, en cuanto a la sexualidad y a la moralidad. ¿Qué dicen hoy? Este libro es obsoleto, anticuado. Descártalo o actualízalo para que se pueda acomodar a la fluidez moral de hoy. En cuanto a la identidad humana, si te imaginas o sientes que eres de otro género, entonces lo eres. Aunque la palabra de Dios repetidamente y con autoridad afirma, varón y hembra los hizo. Génesis 1, 26 y 27 y Mateo 19, 4. En cuanto a la santidad de la vida, es un feto, es un grupo de células y es el derecho de la mujer a elegir. No es un bebé creado, como dicen los religiosos, a la imagen de Dios, mientras que las Escrituras cuentan una historia diferente. Salmo 139, voy a mencionarlo, no lo voy a leer por falta de tiempo, del 13 al 16, Jeremías 1:5, Lucas 1:15 y verso 41. En cuanto al futuro del planeta Tierra, creamos nuestro propio futuro y realidad, te dice. La profecía bíblica es un engaño. Los que hablan de profecía bíblica son unos fanáticos. Si lo dudas, ve a la iglesia bautista y escucha al pastor. Pero según Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen y guardan las palabras de esta profecía. Y según Apocalipsis 1:19, es cualquier cosa menos un engaño. Estos son los temas que hoy se están debatiendo. Estos son los temas que están en juego hoy. Estos son los temas que hoy están usando algunos políticos para mantenerse en el poder. ¿No nos importan a nosotros? ¿Tenemos que ignorarlos porque nosotros no nos metemos en política? No, hermanos, no podemos ignorarlos. Pero pastor, si usted está diciendo que viene un anticristo, que va a ocurrir el rapto de la iglesia, que las profecías se van a cumplir, pero nunca, cuando yo digo eso, estoy llamando al pueblo de Dios a ignorar sus responsabilidades. Porque Dios nos va a pedir cuenta por lo que hacemos usando la responsabilidad que Él nos ha dado. Sí, la profecía se va a cumplir, el juicio va a venir, pero no se van a cumplir con mi ayuda. Yo no me voy a encontrar en un punto del camino allanando el terreno para la aparición de ese último dictador mundial. No, yo no me voy a encontrar en un punto del camino buscando beneficios económicos o de cualquier otro tipo a costa de los valores bíblicos. Yo no sé si usted me entiende. Yo no sé si me comprenden. Porque al nosotros ignorar esto, estamos destruyendo nuestras vidas presentes y estamos dejando un legado muy triste a aquellos que nos precederán. El ataque del diablo cada día es más agresivo. Hermanos, no podemos ignorar sus maquinaciones. ¿Qué hacer, pastor? Orar.
para que Dios me guíe a usar la capacidad que me ha dado y el derecho que todavía tengo en este país para defender mis valores. No vote por un candidato político, no vote por un partido, vote por sus valores. Infórmese. ¿Qué cosa es lo que cree cada una de las personas que te están ofreciendo villas y castillas? Ahora, recuerde que esto es un mundo imperfecto. Usted no va a encontrar un candidato perfecto, pero va a mirar de dos males, quizás el menos malo. De dos males, el que más me representa a pesar de sus defectos. Porque sabemos hacia dónde va esto. Sabemos lo que va a suceder en el futuro. Sabemos que el comunismo no ha muerto. Sabemos que el socialismo es una ideología diabólica, porque no puede ser un sistema justo el que comienza diciéndote Dios no existe. El capítulo 18, del 9 al 19, es toda una descripción del lamento. Voy a leerles algunos versos. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y que han vivido en deleites llorarán y harán lamentaciones sobre ellas. Al final el lamento del hombre será grande. Parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. Y ahí menciona una lista de productos que son maneras de representar la economía. Aquí se mencionan elementos que eran comunes en aquellos días, pero la verdad trasciende aquellos días en que la profecía fue escrita y tiene que ver con nosotros. Específicamente hay una frase que quiero llamar la atención: esclavos, alma de hombres. La religión falsa a lo largo de la historia ha estado convirtiendo a los hombres en esclavos. Ha estado aprisionando las almas de los hombres. Pero en el aspecto económico, el aspecto comercial y político de los tiempos futuros, no es desacertado pensar que se volverá al tráfico humano, a la esclavitud. ¿Saben ustedes que eso está pasando hoy? ¿Saben ustedes cuántas personas han llegado a Estados Unidos en lo que va de este año? ¿Saben ustedes cómo llegan esas personas? ¿Saben ustedes que esto es todo un sistema de tráfico organizado? ¿Saben ustedes que muchas de esas personas cuando llegan a este país a veces son obligados por grupos a servirles hasta que les paguen el dinero? Si no, los matan. En aquellos días ocurrirá lo mismo. El verso 15 dice, los mercaderes de estas cosas se enriquecieron a costa de ella. Se pararon lejos, hermanos. La gente hará mucho dinero a costa de la miseria humana. Por eso, aunque con todo mi corazón les digo, ejerza su derecho al voto, también les digo, no se enamore de los políticos, de ninguno. Muchas de las personas impías cuando cogen el poder solo tienen una prioridad en mente: ellos mismos. Y a veces, para lograr sus objetivos, es que usted no confía en la democracia, pastor. No, yo no confío en el hombre. Porque mientras más me conozco, más sé de lo que es capaz el corazón humano. Y donde quiera que haya un ser humano habrá corrupción. Y la gente corrupta no les importa el beneficio de otros, sino llenar sus bolsillos. Por eso hay que mantener el balance. Aunque tomemos decisiones en el área cívica, los cristianos no estamos llamados
a enredarnos en el mundo de la política, ni a creer que los hombres con sus ideologías van a resolver los problemas que hoy tenemos. No, no lo va a resolver nadie. Por eso digo, actúa como cristiano y entiende que cuando tú tomas una decisión, la debes hacer con el objetivo de glorificar a Dios. Hasta el verso 19 hay lamentos. Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. O sea, el mundo comercial, a través de la navegación, todo será destruido. No importa el esplendor que logre alcanzar aquel último imperio comercial, el juicio de Dios caerá sobre ellos. Todos esos versos nos recuerdan una y otra vez. ¿Y saben cuál debe ser la reacción del pueblo de Dios? Verso 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. ¡Qué tremendo! La Biblia nos está llamando a cifrar nuestras esperanzas en Dios, desde el principio hasta el fin. Aunque hagamos nuestra pequeña parte, siempre seguiremos viviendo en un mundo injusto, en un mundo sin paz. ¿Saben por qué? Porque donde quiera que esté el pecado, habrá injusticia. Donde quiera que estemos los pecadores, no habrá paz. Por eso es un terrible error cifrar nuestras esperanzas en los hombres. Sin Dios el mundo no va a mejorar. Solo es posible cuando nosotros esperamos en Dios. Sigue diciendo acerca del juicio cómo se completa. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Es un juicio total. Recuerden, hermanos, que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y en aquellos días intensificará su ataque como nunca antes. Pero ya hoy lo está haciendo. Ya hoy lo está haciendo. Por eso yo llamo al pueblo de Dios cada día a aferrarse más al Dios vivo y a su palabra. Porque si tú no te aferras a la Biblia, vas a estar en confusión y en oscuridad. Por eso tú ves a alguien que se crió en una iglesia, su familia le trajo desde pequeño o pequeña, y un día sale en Facebook, por ejemplo, escribiendo que no es hombre ni mujer, que ahora es binario. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Esto es una lucha espiritual. La Biblia dice que aquellas naciones serán engañadas por las hechicerías. Las naciones hoy son engañadas por el diablo. La Biblia dice que él maquina. ¿Saben lo que es maquinar? Andar allí tratando de meter en nuestra mente ideas raras, extrañas. Una de las cosas que hace es que redefine conceptos que tú y yo conocemos, pero que no significan exactamente lo mismo. Permítanme ahora hacer otra pausa. Quiero hacer esto profundamente práctico y les voy a leer acerca de otro ejemplo de cómo el enemigo de nuestras almas logra volar
debajo del radar para no ser detectado. Sin embargo, no descansa. Su guerra es real. Su ataque es real. Y nosotros tenemos que estar alerta. Miren, les voy a poner otros ejemplos. Otros ejemplos de estas maquinaciones. Otros ejemplos de esta actividad satánica disfrazada. Que hoy ya está. Imagínense en aquellos días donde no esté la iglesia para salir al frente. Donde no estén pastores comprometidos, maestros de Biblia comprometidos con la verdad. ¿Se han puesto a pensar? Sí, sabemos que hoy hay pocos. Y que muchos de los buenos están viejitos. Y uno se dice, cuando se mueran, ¿qué será? Miren estos ejemplos. La verdad ya no es objetiva y absoluta. La verdad se ha convertido en una idea que se transforma de persona a persona. Piensen esto. O sea, se usa el término la verdad, pero no significa lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la verdad es ¿quién? Cristo. La Biblia dice, tu palabra es verdad. El mundo dice, la verdad es una idea relativa que cambia de persona a persona. En consecuencia, mi verdad no puede ser tu verdad. Y viceversa. La justicia. La justicia hoy está determinada por la percepción social. No es un estándar moral imparcial e inmutable, como enseña la Biblia. La igualdad significa que a todos se le garantiza el mismo resultado. La igualdad de oportunidades en una sociedad libre como esta no es suficiente. O sea, no es suficiente que la gente, todo el mundo tenga la misma oportunidad. No, hay que garantizarle el mismo éxito a todos. ¿Saben cómo se llama eso? Socialismo. O sea, si ahora tú te sacrificas, luchas, trabajas y como resultado de tu esfuerzo y de tu trabajo prosperas económicamente, tienes que compartir. Ahora aquel que tiene una mentalidad de zángano, de parásito, y que de alguna manera ha sido programado para recibir y no trabajar, no importa. Todo el mundo tiene que tener el mismo derecho. Odio. Hoy, odio no es lo que la Biblia habla sobre el odio. Hoy odio es aquella persona que no está de acuerdo contigo. O sea, si tú no estás de acuerdo con alguien, eso es odio. Tolerancia. Significa que todas las creencias y estilos de vida son aceptados y celebrados, excepto, por supuesto, las creencias de aquellos que no están de acuerdo con los valores inmorales de la izquierda socialista. El género, o sea, libertad, es tener el derecho a matar el bebé en tu vientre si no lo quieres. Eso se llama atención médica, interrupción del embarazo y elección reproductiva. Género, ya esto lo dije, no es biológico, no está determinado en la concepción, es intercambiable. Se alienta y se empodera a las personas para que lo redefinan totalmente a través de pensamientos y sentimientos. El cielo, fíjense, la Biblia habla del cielo. Miren cuál es el concepto del cielo hoy en la sociedad. Un derecho de nacimiento de todos. Si eligen creer en esa tontería, según el mundo, al final Dios dejará entrar a todo el mundo en el cielo. El perdón. El perdón no es lo que dice la Biblia, es para los débiles y los necios. Si has hecho o dicho cualquier cosa en tu vida que contradiga la presente narrativa social y moral, serás sumariamente cancelado y arrojado a los archivos olvidados de la historia.
sufrirás un linchamiento mediático definitivo. Esto está pasando. Personas que simplemente se oponen a muchas de estas cosas que yo he mencionado y son linchados definitivamente. ¿Saben lo que significa linchamiento mediático? Que te atacan en los medios. Te ponen horrores y de pronto tu cuenta desaparece y nunca más tienes derecho a hablar nada. Amor. El amor de la Biblia es una decisión. El amor que nos ha vendido la sociedad es puro almíbar sentimental. Es sexo pervertido. Cualquiera es libre de románticamente o sexualmente amar a cualquier persona o cosa. Y digo persona porque no solo amar a otra persona. Yo he visto gente que se ha casado con una computadora y no son locuras, no son estupideces. O sea, sí son locuras y son estupideces, pero no es, esto que estoy diciendo no es teorías conspirativas. ¿Qué tú decías? Otro que se casó con un auto. Miren, unos años atrás esto se analizaría como una enfermedad psiquiátrica. Hoy no. Yo amo y la cosa va más lejos. Los pedófilos están reclamando su derecho a amar a los niños. ¿Usted me está oyendo? En algunos lugares, algunos políticos desvergonzados están haciendo propaganda para que se aprueben leyes que no condenen a aquellos que se enamoren de un niño. Y llegan al colmo de la estupidez y la perversidad a decir, bueno, si el niño consiente, ¿cómo un niño va a consentir? Dios, y aquí termino, es quien usted se imagina que Él es. O ella. Porque ya no es que Dios sea masculino, ahora Dios también puede ser mujer. No es el Dios que describe la Biblia. Por Dios. ¿No nos damos cuenta? Pero lo peor de esto, yo no sé si estaría aquí para decírselo, yo no sé qué va a pasar mañana con mi vida, pero al menos hoy le digo que lo peor de todo esto es que el pueblo de Dios está ciego. La gente no quiere ver la realidad. Cuando despertemos o cuando la iglesia despierte, puede ser demasiado tarde. ¿Saben por qué? Porque esto es una guerra. Y usted en una guerra no se puede dar el lujo de estar dormido. El diablo odia a Dios y todo lo que Él representa. El diablo nos odia a nosotros. Constantemente nos está atacando. Yo veo sus dardos. He tenido en mi cuerpo sus mordidas y hablo en sentido alegórico. Es real. Una y otra vez se lanza con la furia del infierno contra la iglesia. Y el pueblo de Dios durmiendo. Quiero terminar con la justificación para este juicio. Dice el verso 23, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. El diablo va a lograr engañar al mundo. Hoy lo hace. Dice el verso 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. El diablo ha destruido o ha perseguido a la iglesia. Cuando ya la iglesia no esté aquí, va a perseguir a los creyentes. Lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo. Él no tiene interés en atacar la mentira. La gente hoy se levanta diciendo todo tipo de locura. Y el diablo no tiene interés en opacar esa voz. Su interés es ocultar la verdad. Y escuche esto, no es mi verdad. No es tu verdad. Es la verdad del Dios vivo.
Es la verdad de la Biblia. ¿Y por qué digo que el pueblo de Dios hoy permanece dormido e indiferente? ¿Saben qué? Este libro es hoy ignorado en su gran mayoría por personas que dicen amar a Dios. Y yo no estoy hablando de que lo ignoren cuando vienen aquí y me escuchan a mí. Lo ignoran durante toda la semana. Durante toda la semana no abren la Biblia ni hablan con Dios. Y toda la semana se la pasan enfrentando a un mundo que está decidido a meternos en su molde. La pregunta es, ¿cómo lo vas a enfrentar si tú mismo no estás lleno de la verdad de Dios? Escuche esto. Si Dios no existe, como dice el impío, si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces estamos sumergidos en un caos de confusión y desastre. Si Dios no es Dios, si la Biblia no es su palabra, entonces todo vale. Miren, y no es que lo crea, yo creo con todo mi corazón que esto va a pasar. Pero de vez en cuando me gusta salir del marco, ponerme aquí como si yo fuera, ponerme, si logro hacerlo, en el lugar de un incrédulo. Y pensar en la posibilidad de que todo esto sea falso. Cierra la Biblia, ponla a un rincón. ¿Qué le queda al mundo? ¿Qué esperanza le puede dar al mundo el ateísmo? Si en Rusia, bajo Stalin, dejó millones de muertos. ¿Te has puesto a pensar un mundo sin Dios? ¿Sin luz? Es una onda, es una explosión inmensa. Y la onda expansiva te va a alcanzar. ¿Por qué no pruebas buscar a este Dios? ¿Por qué no te lanzas en fe a creer en su palabra? Y a creer que todo lo que ese libro dice es cierto, antes que sea demasiado tarde. Ahora que estás soltero o soltera y no has formado una familia, que el Señor sea el cimiento de tu vida y que la Biblia sea la regla por la cual guías tu vida. Hazlo ahora. Porque mañana, si tienes hijos, estarás trayendo combustible para el infierno. Estarás trayendo hijos para que se pierdan. Y por favor, considéralo. ¿No es algo triste? Todos los logros que podamos alcanzar de este lado no son comparables con la eternidad. Amados hermanos, puede que usted no esté de acuerdo en muchas de las cosas que yo he dicho. Pero mi oración es que en algo debes estar claro. Esto es una guerra. Y en una guerra necesitamos ponernos toda la armadura de Dios y aferrarnos al Señor con todas nuestras fuerzas. Porque si no lo hacemos, no vamos a tener la más mínima posibilidad de salir adelante. Que Dios nos bendiga.